Dios permite dificultades intensas en nuestra vida para lograr un propósito misericordioso. Para el creyente, los problemas y dificultades son el fundamento sobre el cual se construye el crecimiento espiritual. Estas dificultades forman la atmósfera en la que el crecimiento espiritual se desarrolla. El ser rescatado de dificultades menores no es impresionante. Ello no necesariamente motiva a la gente a volverse a Dios. Pero ponga esos mismos individuos en una situación en donde estén a punto de morir y veremos cómo comienzan a pensar en Dios. De la misma manera, el haber sido rescatado de Egipto, la mayor potencia mundial en ese entonces, cuando Faraón estaba aumentando la opresión del pueblo de Israel, realmente atrajo la atención del pueblo y ellos clamaron a Dios. Esto es lo que David describe en el Salmo 107, versículos del 17 al 19, cuando dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No fue hasta que Dios permitió que sus problemas se hicieran realmente intensos que Israel reconoció la imposibilidad de su situación y se volvió a Dios por ayuda. En Egipto, Israel estaba en una situación que ya era insoportable, pero Dios permitió que se pusiera aún peor cuando Faraón ordenó que Israel debía producir la misma cantidad de ladrillos, pero que no le iban a proveer la paja necesaria para ello. Cuando Dios comisionó a Moisés para liberar al pueblo, la situación ya era difícil. Después que Moisés comenzó a presentarse delante de Faraón, entonces la situación se puso peor. Éxodo 3, 7 y 8 dicen: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia en China era grande en número, pero era débil en fe y crecimiento espiritual. Dios permitió a los comunistas tomar el poder en esa nación gigante. Por décadas la iglesia allí ha pasado por mucha tribulación y los cristianos nominales abandonaron la iglesia, la cual se convirtió en una pequeña minoría luchando por sobrevivir. Pero en medio de la tribulación, esa minoría creció en número y en su dedicación a la gran comisión. Y hoy, a pesar y por causa de la tribulación, la iglesia en China es más grande y fuerte que antes. Esto debe hacernos pensar en nosotros aquí, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por 2 siglos, 200 años, más de 200 años, en Estados Unidos, el cristianismo avanzó y se convirtió en una fuerza dominante en todos los niveles de la sociedad americana. Las familias, las escuelas, las universidades y el gobierno a todos los niveles estaban influenciados por la doctrina cristiana. En las iglesias se oraba, se enseñaba la Biblia. Hoy tenemos una iglesia en cada esquina, pero sin poder espiritual, tal como la iglesia en China al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy vemos congregaciones y líderes religiosos donde la Biblia no es la autoridad final. Iglesias llenas de cristianos nominales, donde se predica mucha psicología y sermones para hacer sentir bien a la audiencia. La iglesia se ha conformado al mundo. La sal ha perdido su sabor. Yo me atrevo a afirmar aquí delante de ustedes que se acercan tiempos difíciles para la iglesia. Veremos cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a ver.
Veremos persecución y opresión de los cristianos que quieran vivir piadosamente, porque el sufrimiento, la tribulación es el medio que Dios usa para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Dios va a permitir aflicciones para hacer volver nuestros corazones a Él. Dios permite que vengan esas aflicciones a su pueblo para que nos acerquemos a Él, le busquemos de corazón. Lo busquemos como nunca antes lo hemos hecho. Ninguno de nosotros está ansioso de experimentar el dolor o sufrimiento. No pedimos a Dios que aumente nuestra paciencia, porque sabemos que la paciencia viene a través de la tribulación. Podemos acercarnos más a Dios, pero será por medio de aflicciones. La pregunta es, ¿qué nos interesa más? ¿Nuestra comodidad o nuestra cercanía con Dios?